Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 6. ¿Está conmigo? Dice la palabra de Dios acerca del relato de la resurrección. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio, ¿y qué? Creyó. Lea esas dos palabras conmigo. Y vio y creyó. Otra vez, 1, 2 y 3. Versículo 9. Porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. ¿Qué te parece si ora conmigo para que la palabra de Dios sea hablada a nuestra vida? Padre, en el nombre de Jesús recibimos tu palabra. Tu palabra tiene autoridad sobre cualquier pensamiento que haya en esta tierra. Que ella nos enseñe, que nosotros hoy podamos entender el poder de tu resurrección, Señor. Que ese poder saque de nosotros toda incredulidad, toda decepción, toda culpabilidad y nos dé la victoria, así como el Espíritu se la dio a Cristo hace 2000 años. En el nombre de Jesucristo nosotros lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, yo entiendo que cuando hace frío los músculos de la cara se ponen tensos, pero trate de sonreír un poquito, dele una sonrisa a la persona que tiene al lado, porque estoy acá como nervioso, como si me estuvieran juzgando. No, yo vine a compartir la palabra de Dios, no se preocupe, si no le gusta no pasa nada, pero por lo menos sonría un poquito, haga así, eso, relaje los músculos porque el frío lo hace poner a uno tenso, como bravo. Muy bien, ese es el pasaje de la resurrección según el apóstol Juan, lo que él escribió acerca de la resurrección. Y este pasaje de Juan nos enseña que frente a la resurrección existen tres tipos de personas o tres tipos de respuesta frente a la resurrección. Número uno, frente a la resurrección siempre van a estar los incrédulos. ¿Los qué? Los incrédulos. Aquellos que no creen en la resurrección de Jesús, ¿cierto? Número dos, frente a la resurrección hay otro tipo de personas que son, como acabamos de leer, aquellos que creen pero no entienden. Vuelvo y repito, aquellos que creen pero no ¿qué? No entienden. ¿Cuántos creen en la resurrección? Sí, yo. ¿Y entiende que es la resurrección? Entonces los discípulos creían pero no entendían. Y por supuesto está el grupo de personas que creen y que entienden. Diga conmigo, creer y entender. Así debemos ser nosotros. Nosotros no solamente debemos creer en la resurrección, sino que también debemos entender qué ocurrió en la resurrección. Porque hay cosas en las que uno cree, pero no entiende. Le pongo un ejemplo. Hace como 2, 3 semanas yo me fui al centro comercial porque se me había dañado el estuche del celular y se me había quebrado el parabrisas, iba a decir, no, como el vidrio templado. Entonces yo dije, solo tengo 50,000 pesos para las dos. Entonces me fui allá, ahí en Multicentro, en la estación, ahí donde paga uno el carro, ahí estaba el almacén y me fui yo. Entonces le dije, Señor, ¿cuánto vale un forro para mi celular? Entonces él me dijo, sí, claro, acá lo tengo, vale 35,000 pesos. Y yo, bueno, ¿y cuánto cuesta el vidrio templado para pues? Entonces él me dijo, vale 15,000 pesos. Y yo, bueno, ay Señor, ¿y será que usted me lo puede dejar en 50,000 pesos?
Entonces el Señor me miró me dijo, no, es que ya me da mucho en la cabeza. Pero hagamos una cosa, yo amanecí feliz, se lo voy a dejar en 50,000 pesos. Páseme el celular y me cambió el forro, me cambió todo y salí yo ahí más contento porque yo dije, uy, hice el negociazo del mundo. Mejor dicho, porque yo creí, ¿pero qué? Estaba yo ese día embolatado, creí, pero no. Entendido, como cuando le arreglan a usted el carro, la moto, y usted le dice, ¿y qué fue lo que le hizo? Estuvo acá 2 días ese carro, esa moto. No, que eso yo le alineé la suspensión, que el carburador, que hay un tornillo, y le dicen a ¿uno qué hace? Uno cree porque ya el carro o la moto está andando. Pero de ahí a que uno entienda lo que hicieron, tendría que volverse uno un mecánico. Entonces, así estaban los discípulos. Así acabamos de leer en el versículo 8 y el versículo 9. Porque dice, y vio y creyó. Termina diciendo el versículo 9, ¿cierto? Y vio el versículo 8. Y vio y creyó, pero el 9. Porque aún no ha entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Entonces, creer en el hecho de la resurrección es un comienzo importante, pero no es suficiente. Necesitamos dejar que la Biblia nos diga el significado y la importancia de la resurrección de Jesús. Por eso el título del mensaje en esta mañana es Entendiendo la resurrección de Jesús. Entendiendo la resurrección de Jesús. Y la Biblia, las Escrituras, a través de este capítulo 20 y 21, me enseñan por qué Cristo resucitó. ¿Por qué fue necesario que Cristo resucitase? ¿Qué ocurrió? ¿Qué fue lo que estos hombres no entendieron, pero que nosotros sí debemos entender en esta mañana? Y lo primero que yo me doy cuenta es que Cristo resucitó para vencer nuestra incredulidad. Le repito, Cristo resucitó de entre los muertos para vencer nuestra incredulidad. Y esto nos lo muestra el capítulo 20, versículo 24. Hagamos una rápida lectura acerca de cómo hay personas que no creen en la resurrección. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo o llamado Gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿No qué? No creeré. Versículo 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Jesús le dijo, ¿por qué me has...? Versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que vieron y creyeron. Bueno, muy bien. Bienaventurados los que no vieron y ¿qué? Y creyeron. Tomás representa a aquellos que no creen en la resurrección de Jesucristo. Y es que aún en el mundo hay muchas personas, hay evidencias de personas que no creen en este hecho ciertísimo. Por ejemplo, los que dicen llamarse ateos, que no creen en nada. Bueno, creo que el nombre no les queda bien porque ellos no creen en Dios, pero sí que no existe,
¿cierto? Entonces ellos dicen que no, que Jesús, es más, ellos piensan que el cuerpo de Jesús, en vez de resucitar, ¿sabe qué hicieron? Se lo robaron. Entonces por eso la tumba estuvo vacía, porque se robaron el cuerpo. O como el escritor vallenato que cree que Jesús no estaba muerto, sino que estaba de parranda, que salió y no estuvo allí muerto. Hay otros, por ejemplo, como los gnósticos o los agnósticos, que no creen en la resurrección de Jesús. Y eso es normal, eso es entendible. Y está bien que ellos defiendan sus ideales. Pero lo tremendo es que dentro de la iglesia hay personas que no creen en la resurrección de Jesús, y esta conducta reprochable se llama incredulidad. Mire que Tomás no era un incrédulo, Tomás no era del Sanedrín, Tomás no era un romano. Tomás, ¿quién era? Un discípulo, uno de los discípulos de Jesús. Y este hombre no creyó. Ahora, ¿por qué no creyó? ¿Por qué accedió este hombre a tener una incredulidad tan fuerte? Porque Tomás se negó rotundamente a creer a menos de que se cumplieran sus propias condiciones. Él dijo: yo creo siempre y cuando yo pueda ver la llaga y ver el costado de Jesús. Eso es lo que nos dice el versículo 25 al final. Si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, mi mano en su costado, no creeré. Él decidió creer parcialmente, creer a su manera. Y esto me enseña que así también se encuentran muchos corazones de la iglesia del Señor el día de hoy, haciéndole exigencias a Dios para creer en su salvación. Por ejemplo, hay personas, cristianos, personas que vienen a escuchar la palabra de Dios, pero que en su mente dicen: si Dios me saca de estas deudas que yo tengo, ahora sí voy a creer. Típica actitud de Tomás. O hay personas que dicen que cuando Dios me sane esta enfermedad tan tremenda que yo tengo, cuando el resultado del doctor sea que ya no tengo nada, ahora sí voy a creer que Dios está vivo. Hay otros que dicen: cuando Dios cambie mi familia, cuando Dios cambie a mi esposo, a mi hijo, ahora sí yo voy a creer que Él es real. Otros hasta dicen: no, es que Dios me hizo muy bajito, cuando Dios me haga más alto, entonces ahora sí yo voy a creer. Y de cierta manera eso se llama incredulidad. Incredulidad es poner nuestras propias exigencias para creer en Jesús. Y esto no debe ser así. Por eso Jesús resucitó para vencer nuestra incredulidad. Por eso Él le dijo a este discípulo Tomás en el versículo 29, le dijo: bienaventurados los que no vieron y ¿qué? Y creyeron. Otra vez, diga conmigo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué significa esto? Son bienaventurados los que antes de ser prosperados creyeron en Jesús. Los que antes de ser sanados, antes de ver su cuerpo transformado, dijeron: yo voy a creer que Jesús tiene el poder de sanarme. Los que antes de ser ayudados por el poderoso Dios creyeron. Mire, la Biblia dice que Jesús se hizo pobre en una cruz para que nosotros fuéramos ricos. La Biblia dice que Él se hizo enfermedad, se hizo dolor, se hizo una llaga para que nosotros fuéramos sanos. Él se hizo carne, se hizo hombre para que nosotros pudiéramos ser hijos de Dios. Él se hizo tinieblas para que nosotros fuéramos luz. Y aquí hay una gran lección muy clara en esto. Cuando tú quieras una garantía de la resurrección, ve a las heridas de Jesús. Estas son las evidencias de su amor
mejor, de su sacrificio, de su victoria y de su resurrección. Dice la Escritura: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Porque primero se cree en el Señor Jesucristo y luego serás salvo tú y toda tu casa. Primero se cree en su resurrección y en su muerte para luego recibir la sanidad divina. Primero se cree en su poder y luego seré perdonado, porque al que cree todo le es posible. Yo sé que usted ni dice amén, ni le interesa, ni le hace algo en el corazón, pero yo creo que Jesús, después de haber creído, puede hacer lo que sea en mi vida, porque si no le quedó grande la resurrección, ¿cómo le va a quedar grande después de que yo crea en Él? Él resucitó para quitar ese mal de nosotros, de que primero vemos y después creemos. Ese no es el orden del creyente. El creyente primero cree y después recibe. Pero número 2, me doy cuenta que Cristo no solamente resucitó para quitar de nosotros la incredulidad, sino que Cristo también resucitó para vencer nuestro abandono y nuestra culpa. Dos sentimientos, dos emociones horribles de experimentar: el abandono y la culpa. El abandono de sentir que estamos solos, que nadie nos quiere, que nadie nos ayuda en nuestras batallas, y la culpabilidad que viene después de que nos hemos equivocado. Y déjeme explicárselo a través de los dos personajes que están en estos dos capítulos de la Biblia. Mire, a este punto Pedro y Juan estaban persuadidos del hecho de la resurrección. Ellos creían, sin embargo, aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Jesús resucitase de los muertos. No comprendían el significado de la resurrección. Por eso en el versículo 10 del capítulo 20 dice: y volvieron los discípulos a los suyos. Es decir, ellos creyeron, pero regresaron atrás. ¿Qué significa volver a los suyos? Ellos volvieron a su vida pasada. Ellos volvieron a sus viejas costumbres, a su antigua circunstancia. Porque el hecho de creer en la resurrección de Jesús no significa que mi vida va a ser transformada. Necesito entender que Cristo resucitó para vencer mi abandono y mi culpa. Déjeme explicárselo a través de dos sucesos de este pasaje. El primero de ellos, si usted lee conmigo el versículo 19 del capítulo 20, se da cuenta cómo estaban los discípulos después de la resurrección de Cristo. Dice el versículo 19: cuando llegó la noche de aquel mismo día, es decir, el día de la resurrección, primero de la semana, un domingo, estando las puertas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Por qué? Por miedo a los judíos. Ellos, aunque creían que Jesucristo había resucitado, estaban llenos ¿de qué? De miedo. Y el miedo nos lleva al sentimiento de abandono. ¿Qué era lo que creían los discípulos? Los discípulos decían: sí, Jesucristo resucitó, pero ahora Jesucristo está en un mejor lugar y nos dejó solos acá nosotros con este bendito problema de los judíos que nos quieren matar. Los discípulos dijeron: sí, Jesucristo ya ascendió, está en el cielo y está descansando, porque 33 años de trabajo lo dejaron muy cansado y ahora está ya glorificado, y nosotros acá con este problema, muertos de miedo. ¿Quién nos va a ayudar? Porque sí, mi amado hermano, el miedo nos va a llevar inevitablemente al abandono. Y esa actitud de los discípulos se parece a la nuestra. Cuando uno solamente cree en la resurrección pero no la entiende, uno cree que Jesús está lejos de uno. Uno dice:
¿Dónde está Jesús cuando yo estoy sufriendo? ¿Dónde está Jesús cuando yo estoy acá tratando de poner mi mejor esfuerzo por esta familia? ¿Y qué está haciendo Jesús? ¿Dónde está Jesús cuando ni siquiera me alcanza para las necesidades básicas? Y claro, como Jesús ya está en el cielo siendo servido por los ángeles, ese es el sentimiento de abandono que nosotros podemos sentir frente a la resurrección. Por eso era necesario que ellos creyeran, pero también entendieran lo que dicen las Escrituras. ¿Y qué dicen las Escrituras acerca de la resurrección de Jesús? ¿Qué está haciendo Jesús en este momento? La resurrección significa que Jesús tiene un ministerio continuo, que Él no resucitó para descansar y para ya no hacer nada por tu vida. Si usted me acompaña al libro de Hebreos capítulo 7 versículo 22, quizá usted va a entender un poco más lo que le estoy tratando de decir. Libro de Hebreos capítulo 7 versículo 22. Dice la Biblia así: por tanto, Jesús es hecho mediador de un mejor pacto. Versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas ¿a quién se está refiriendo? Jesús. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercaron a Dios, viviendo siempre, interceder por ellos. Entender la Escritura es entender que Jesucristo resucitó, pero no me dejó solo a la intemperie en esta tierra, sino que Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Y qué está haciendo por nosotros? Intercediendo. Él entiende tu miedo, Él entiende tu necesidad, Él sabe que estás pasando por una crisis, pero simplemente está esperando no solamente que crea que Él resucitó, sino que crea que por su resurrección ahora Él sigue trabajando para ayudarnos a nosotros. Y cuando nosotros entendemos que Él resucitó para seguir intercediendo por nosotros, entonces ya no hay ningún sentimiento de abandono. Ya entendemos que Cristo está aquí para ayudarme todas las veces que yo lo necesite. No está solo. Él resucitó para quitarnos ese complejo de soledad, porque Él resucitó para estar con nosotros para siempre. Pero no solamente quita el sentimiento de soledad, sino que también quita el sentimiento de culpabilidad. Y eso fue en el capítulo 21, volvamos al pasaje que estamos estudiando, en el capítulo 21, versículo 15 al 17. Wow, esta se está convirtiendo en una de mis historias preferidas de los evangelios. Y es muy conocida. Leamos lo que dice Juan 21, 15 al 17. Dice: cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Él le respondió, ¿qué le dijo? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas?
Y ya respondió más bajito de nota y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Mire, ¿qué había ocurrido en este pasaje? Antes de que Jesús fuera arrestado para ser crucificado, Él le dijo: yo voy a morir. ¿Y qué le dijo Pedro? No, primero me muero yo a que lo maten a usted. Y si hay que matar a alguien, yo lo mato, pero yo con usted estoy hasta las últimas consecuencias. A lo cual el maestro le dijo: Simón, antes de que cante el gallo, no, maestro, yo a ti nunca te voy a negar en la vida. 3 doritos después, arrestan a Jesús. El hombre sale huyendo, acobardado, y tomando algo de fuego esa noche para tener calor. Unas mujeres le dicen: oiga, usted no es Pedro, usted no es el cristiano que andaba con Jesús. ¿Qué dijo Pedro? Uy, no, ¿cómo me va a decir eso la señora? ¿Lo que va a hacer el Pedro? Yo no conozco a ese hombre, vea que yo hablo así bien ñero, yo no hablo como Jesús. Bueno, que fue más adelante, cerca ahí a donde Jesús estaba siendo juzgado, a mirar a ver si podía hacer algo. Y vinieron los soldados y le dijeron: ve, usted no es Pedro, el discípulo de Jesús, el que anda. ¿Usted no fue el que le quitó la oreja a uno de mis compañeros? ¿Qué dijo Pedro? ¿Cristiano yo? Primero muerto que cristiano. ¿Cómo se le ocurre que yo soy? Bueno. Hasta que la tercera vez, después de haberlo negado, inmediatamente lo negó. ¿Qué quiere qué? Y apenas sintió el gallo, sonó el gallo, apareció una emoción que es muy común en nosotros cuando le fallamos a Dios. ¿Apareció la qué? La culpa. Pedro dijo: no, tenía razón, fui un cobarde. ¿Qué hice? ¿Por qué lo hice? Traicioné a mi mejor amigo y me lo había advertido, ya me habían dicho y lo hice. Y empezó la culpa en ese hombre. Ahora, la culpa tiene una característica, y es que la culpa no está siempre en la mente. Nuestra mente se acostumbra al pecado, a hacer mal las cosas. Entonces la culpa por algunos periodos se puede ir. Pero cuando Jesús resucita y se le vuelve y se le aparece a sus discípulos, entonces Jesús le pregunta: Pedrito, ¿cómo vas? Bien, maestro. Pedro, ¿me amas? Claro, maestro, yo te amo. Bueno. Oye, Pedrito, ¿me amas? Maestro, el colmo que me hagas esa pregunta. Claro que te amo. Pero a la tercera vez: Pedro, ¿me amas? ¿Qué vino a la mente de Pedro? La culpabilidad. 3 veces le negué, 3 veces me preguntó. Y ya dice que su corazón se llenó de tristeza, de culpabilidad. Pedro, ¿me amas? Jesús, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y nos sucede lo mismo a nosotros. Cuando nosotros le hemos fallado a Dios, viene el Espíritu Santo que nos hace caer en cuenta que hemos fallado y sentimos dolor. Pero como nuestra mente olvida esos sucesos, cuando volvemos a intentarlo, cuando estamos tratando de nuevo de volver a hacer las cosas bien, cuando decimos: sí, yo fallé, yo hice perder la confianza en mi familia, yo me equivoqué, yo estoy pagando por eso. Y cuando estamos tratando de volver a resurgir, muchas veces viene ese pensamiento de culpa que nos hace volver a caer. ¿Y yo por qué lo hice? Y ya han pasado 3, 4, 5, 7 años, 10 años. ¿Y por qué lo hice? ¿Y yo por qué soy así? Y es que yo no cambio. Y es que yo siempre en las mismas. Mi amado hermano, Cristo vino para que en su resurrección tú pudieras ser libre de toda culpa, de cualquier pecado y de cualquier error que hayas cometido.
Mire, en el versículo 23, 20, antes que le preguntara 3 veces, ya Jesús le había perdonado el pecado a Pedro. Se le apareció a Pedro y le dijo: Pedro, no pasa nada, acá volvemos a empezar. Al que le perdone los pecados le serán perdonados, y al que se los remitieres le serán remitidos. No importa. Pedro recibió el perdón de su pecado, pero no recibió el perdón de su culpa. Y ese es el nexo que hay entre solamente creer y no entender la resurrección. Jesús tiene poder de perdonar cualquier pecado y cualquier culpabilidad que tú puedas experimentar. Déjeme ilustrártelo de alguna manera. ¿Cuántos coleccionan de estos? ¿Sí? Por si de pronto usted todavía siente que usted está solo en la vida, no, acuérdese, siempre hay alguien que está pensando en usted, ¿cierto? Digamos, en el Celsia siempre piensa en mí, ¿cierto? Alcanos, a ver, ¿cuántos ya pagaron los de este mes de marzo? ¿Sí? ¿A cuánto le falta pagarlos? No se quede, que eso es mal testimonio, quedarse uno en la factura. Dígale al Señor que le ayude. Pero pongámoslo así. ¿Por qué resucitó Jesucristo? Usted tiene que pagar sus facturas cada mes, ¿cierto? Entonces, usted se va con sus facturas, ¿a dónde las paga usted? En el Gana-Gana, en el banco, en el Servientrega, ¿cierto? Entonces, usted se va y usted le dice: sí, buenas, vengo a pagar mis recibos. Entonces, le dicen: ¿cuáles? Y usted se los pasa a la muchacha. La muchacha le dice: 100,000 pesos. Entonces, usted saca el billete y usted dice: listo, páguese ahí, que deje con las vueltas, le dice usted a la muchacha, ¿cierto? Entonces ella le recibe la factura y le recibe el dinero. Y cuando ella recibe este dinero, ya sus facturas quedaron ¿qué? Canceladas. Porque usted ¿qué? Pagó. Pero usted no se puede ir de ahí, ¿cierto? Usted ni por la mocha se puede ir de ahí. Si la señora le dice: ya pagó, ya le recibí, ya metí en el sistema. ¿Qué dice usted? ¿Qué tiene que pasar? Pero vea, tenga pues el recibo. No, usted tiene que ¿qué? Tiene que tener un ¿qué? Asimismo, Cristo resucitó, porque estos recibos representan los pecados de mi vida. Representan todo lo malo que yo he hecho en mi vida. Y el día que Cristo murió en la cruz del Calvario, dijo: vea, no importa, yo pago por él. Pero no solamente era necesario con pagar. Jesucristo tenía que haber resucitado. Porque el día en que Jesucristo resucitó, dijo: vea, el sello de que todos tus pecados fueron perdonados y ya nadie puede acusarte de lo que hiciste. Por eso hay que entender la resurrección. Entender la resurrección es que no hay culpabilidad. Si Cristo pagó por mis pecados, significa que Él ya se olvidó de ellos y se arrojó al fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. Pero hay personas que solamente creen en la resurrección y todos los días en sus oraciones: Señor, perdóneme por lo que yo hice hace tantos años. Señor, es que me duele tanto. No, Él pagó la deuda de nuestros pecados, y creer y entender significa que ya no hay nada ni hay nadie que te pueda acusar de tus pecados. Y número 3, ya les dije, Cristo resucitó para vencer nuestra incredulidad. Número 2, Cristo resucitó para vencer nuestro abandono y nuestra culpabilidad, nuestra culpa. Pero número 3, Cristo resucitó para vencer la incertidumbre al futuro, para vencer el miedo de qué ocurrirá.
Y por eso dice el pasaje en el versículo 18 del capítulo 21. Acompáñenme a leer, por favor. Juan capítulo 21, versículo 18 dice: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió y le dijo: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo a su Señor: Señor, ¿y qué de este? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le va a acontecer a este? Jesús le dijo: si quiero que él quede así, se hace lo que yo... No, que quede hasta que yo venga. Y a usted, ¿qué le importa? Perdón. ¿Y qué a ti? Sígueme tú. Es que esa es la versión de Juan, pero la versión de Rubén Perier ya sería: no se meta donde no le importa, que yo hago lo que a mí se me da la gana. Pero Juan, no podemos escribir eso. Entonces escriba: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Entonces me gusta esta experiencia, me gusta esta historia porque es como rara ahí metida. Pero mire lo que ocurría. Pedro, fueron perdonados sus pecados, fue quitada su culpa y se sintió retado. Y Jesús le dijo: Pedro, quiero decirte que cuando eras joven ibas a donde quieras, pero cuando ya seas un anciano, ya tú no tendrás el control, el dominio de a dónde querrás ir. Otra persona te extenderá, tú extenderás la mano y te ceñirá y te llevará a donde quiere. Él sabía, Pedro sabía que Jesús estaba hablando acerca de cómo iba a morir. Cuando mira la predicción y la historia de Pedro, dice que Pedro fue hasta Roma a predicar y allí fue encarcelado. Y se levantó un emperador malo, extremadamente malo. Y después de tenerlo ahí, dijo: vamos a hacer una lección objetiva para el pueblo cristiano. Van a colocar a Pedro en la mitad de la plaza y le van a decir que extienda sus manos, lo vamos a crucificar al revés y después vamos a quitarle uno por uno sus miembros. Y vamos a coger sus miembros y los vamos a mandar a todo el imperio para que quede algo claro. Eso le va a ocurrir al que se vuelva cristiano. Y así fue como ocurrió, así fue como Pedro murió. Sus miembros fueron llevados no a donde él quería, sino a donde otro los mandó. Él sabía que Jesús le estaba hablando de sufrimiento, que la vida cristiana para él no iba a ser sencilla, que iba a tener altibajos, que iba a tener momentos de dolor, de desesperación. Mientras Pedro estaba confrontándose a esta revelación, pasa por detrás Juan. ¿Qué le están diciendo? Entonces Pedro, al ver que a él le iba a ir mal, miró a Juan y ¿qué dijo? Si esto me pasa a mí, Jesús, ¿y este cómo va a morir? ¿Qué le va a pasar a este? A lo que Jesús le dijo. Ahora sí entienda el contexto. ¿A usted qué le importa lo que va a pasar con él? Si yo lo quiero dejar vivo hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sigue el plan que tengo para ti. Pedro representa muchas veces nuestra vida, que aunque creemos en la resurrección de Cristo y estamos en la vida cristiana y está como difícil la cosa, empezamos a mirar a los demás y empieza a surgir un sentimiento de ¿qué? Dígalo, porque es mejor despertarla que sentirla. ¿Y a este qué? Pero Señor, mire, yo tan buen cristiano que soy. ¿Y por qué me va tan mal mientras que vea a ese hermano que ni a los ayunos ni a las vigilias que dice el pastor viene? Y a ese sí le va bien.
Pero el Señor Jesús, mire tan fiel que soy yo. Y todos esos problemas, mientras que el pastor, vea, el pastor se sube allá arriba y ese ni problemas tiene. Y nosotros empezamos a compararnos, ¿sabe por qué? Porque tenemos la seguridad de lo que ocurrirá en la eternidad. Y Cristo resucitó para decirte y decirme a mí, sin importar la vida que vivas en esta tierra, sea cual sea la asignación que Dios nos ha dado, no importa, porque lo importante es que algún día también nos encontraremos con Él en el cielo. Por eso la resurrección significa que tenemos garantía para nuestra propia resurrección, como lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. No importa lo que tengamos que pasar en esta vida, no importa si es injusto lo que me ocurre a mí en comparación a los demás, lo importante es que Cristo resucitó para que un día nosotros también resucitáramos y la herencia incorruptible que tenemos no está en este mundo, sino allá en la eternidad con los que aprendimos a creer, entendimos y resucitaremos algún día en el día postrero. Dígame a eso. Si hay esperanza, y nuestra esperanza, ¿cuál es? La resurrección. Algún día el Señor, así como Él resucitó, me resucitaré y llegaré a un lugar donde no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrán problemas, no habrán enfermedades, no estaremos casados, no habrá quien nos esté diciendo lo que hay que hacer o no. ¿Por qué se ríen? No entiendo por qué se ríen, pero lo que les quiero decir es que nuestra herencia está en el reino de los cielos y Cristo resucitó para que usted tenga seguridad de su futuro. ¿Y cuál es su futuro? Diga conmigo, yo resucitaré algún día como Cristo resucitó. Dígalo fuerte, Michelle, diga, yo resucitaré algún día como Cristo resucitó. Así que colóquese sobre sus pies. Si ve lo importante no solamente de creer en la resurrección, sino de ¿qué? Entender lo que significa la resurrección de Cristo. Y yo quisiera que tuviéramos un momento espiritual, unos minutos más que le restan a este culto de adoración, y que usted pudiera cerrar sus ojos por un momento. Y allí en su mente usted pueda decir, yo creo que Jesús resucitó, pero ahora entiendo para qué resucitó. Y antes de hablar, antes de abrir su boca para expresar lo que hay en su corazón, yo le invito a que medite, porque entender se hace con el corazón, se hace con el alma, no solamente con el cerebro. La mente es un recurso espiritual que Dios nos dio para entender lo que ocurrirá. Y si tú estás pasando por soledad, si estás pasando por angustia, si estás pasando por crisis, si tú cometiste un pecado grave y estás tratando de resarcir ese pecado, tratando de levantarte, hoy el Espíritu Santo te recuerda, Jesús resucitó para que tú fueras victorioso, vencedor. Ahora oremos, Señor, que su boca hable lo que usted entendió. Señor Jesús, hoy reconozco que tú resucitaste. Lo creo con mi corazón, pero también lo entiendo con mi mente, Señor. Quita de mí toda incredulidad, Dios. Quita de mí toda exigencia, porque quiero que las cosas sean a mi manera, cuando primero debo creer para luego ver la gloria de Dios. Oro por aquellos que están detrás de un milagro, detrás de una respuesta. Que resurrección para ellos sea la oportunidad de ver un milagro de Jesús. Pero también oro
por aquellos que están pasando una crisis emocional, por aquellos que están pasando por el valle del pecado, de la sombra, de la muerte, para que el Espíritu Santo traiga seguridad de perdón, para que ellos entiendan que cualquier pecado que ellos han cometido quedó en esa cruz perdonado, pero en el día de la resurrección quedó saldada la deuda y ahora no hay nada ni nadie que los pueda engañar en sus mentes. Señor, por último te decimos a ti, esperamos tu venida, Dios. Esperamos que así como en la noche sonó ese rayo y nos despertó, así algún día sonará esa trompeta y los muertos en Cristo resucitaremos primero, y si estamos vivos resucitaremos con Cristo y nos encontraremos en la gloria e iremos a un lugar donde no habrá llanto, donde no habrá desesperanza, donde mi galardón, donde lo que he sembrado durante mi vida será entregado y recompensado para la eternidad. Lleva a tu iglesia en esta semana, que ellos vivan bajo el poder de la resurrección, no solamente creyendo como cristianos, sino viviendo y experimentando el poder que hay detrás de la resurrección. Lo hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén